Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a resolver el supuesto número 5 sobre operaciones financieras planteado en el segundo ejercicio del proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo Técnico de Hacienda en el marco de la oferta de empleo público del año 2018 y que se celebró el 27 de abril del año 2019. En el enunciado nos indicaban que la empresa de logística alimentaria Sociedad Anónima va a comprar una nueva planta cuyo precio al contado es de 10 millones de euros. Para obtener dicho capital se plantea el siguiente procedimiento. Por una parte, pedir un préstamo de 5 millones de euros en una de las siguientes entidades financieras y nos van a dar información sobre dos entidades financieras y vender parte de los 4.770 títulos que posee de un empréstito emitido hace 3 años y 5 meses, siendo el rédito anual de mercado del 2,75% con las siguientes características. Bien, por tanto, entidad que necesita 10 millones de euros para afrontar un pago al contado y que se plantea pedir 5 millones a través de un préstamo en dos entidades distintas que habrá que analizar según las características del préstamo con cada una de ellas, o bien vender parte de los títulos que tiene de un empréstito que fue emitido hace tiempo. En relación con el préstamo nos dan información del Banco Artemisa que nos dice que concede préstamos de 6 años de duración al tanto nominal del 2,4%, pago de términos amortizativos mensuales constantes. Y aquí ya sabemos que el tanto nominal para pagos mensuales sería un J12 sobre el cual habrá que trabajar para convertirlo en tipo de interés efectivo. Nos dice que la operación no tiene gastos iniciales, pero mensualmente cobra una comisión del 0,3% sobre los términos amortizativos. Por lo tanto, una comisión asociada a los términos amortizativos. Y el banco ERA, que ofrece préstamos de duración equivalente, 6 años, a un rédito semestral del 0,5%. En este caso nos están facilitando un tipo de interés semestral, un I+2. No se paga nada durante el primer año y a partir del segundo términos amortizativos semestrales constantes. Por tanto, existe un año de carencia total en el que no se pagarán ni intereses ni devolución del principal de la deuda. Y a partir de ese año entraríamos en el periodo en el que se amortiza el préstamo en semestralidades constantes. La operación tiene una comisión de apertura del 0,2% del valor nominal y unos gastos de estudio de 5.000 euros, ambos pagaderos en el momento de concesión del préstamo. Bien. Y en relación con el empréstito, nos dicen que se trata de un empréstito emitido hace 3 años y 5 meses y nos dan el rédito anual de mercado, el tipo de interés vigente en el mercado del 2,75%. Nos están facilitando el tipo de interés efectivo anual, que es con el que tendremos que hacer los cálculos financieros posteriores. Las características del empréstito es número de títulos emitidos 1 millón, valor nominal de cada título de 1.000, duración del empréstito de la operación de 10 años, rédito anual del 3%, es decir, un tipo de interés anual del 3%. Este es el asociado al empréstito, el 2,75 que nos están facilitando en el enunciado con anterioridad, se refiere al tipo de interés vigente en el mercado, que será con el cual tendremos que hacer los cálculos para determinar los valores actuales, los valores en el momento actual, mientras que el 3% será el asociado al pago de intereses o cupones del empréstito. Dice que durante los 2 primeros años solo se pagan los intereses semestralmente y a partir del tercer año las obligaciones se cancelan anualmente por sorteo, pagando su nominal más los intereses acumulados hasta ese momento. Por lo tanto, durante 2 años se pagarán intereses semestralmente, hay una carencia parcial y a partir del segundo año se pagarán intereses y amortización de parte de los títulos emitidos en el empréstito por sorteo con periodicidad anual, por lo tanto 2 años de carencia parcial. Existe un lote de 5 millones de euros que se reparte entre todos los títulos amortizados en cada sorteo, gastos de administración del 0,5% sobre las cantidades pagadas en cada periodo y términos amortizativos constantes. Se refiere a las anualidades que amortizan el empréstito transcurrido ese periodo de carencia parcial. Por tanto, se tratará de un empréstito tipo 1 en el que la anualidad, en este caso término amortizativo, y la I son constantes con características comerciales y por tanto va a haber que normalizar el empréstito para poder trabajar con las fórmulas recurrentes utilizadas para la resolución de empréstitos. Trabajo a realizar, el punto número 1, indicar los términos amortizativos de cada uno de los préstamos, de los 2 préstamos anteriores, calcular el término amortizativo, indicar el préstamo más interesante para la empresa de logística alimentaria Sociedad Anónima desde el punto de vista financiero a partir del rédito de mercado del empréstito. Bueno, lo que nos están diciendo es calcule usted cuál sería más interesante teniendo en cuenta que el tipo de interés vigente en el mercado es ese 2,75% que nos han facilitado anteriormente. En el punto 3 nos dice indicar los términos amortizativos del empréstito, el 4 indicar el valor de mercado de un título hoy y
En el número 5 indicar el número de títulos que tienen que vender. Obviamente 3, 4 y 5 están relacionados con el empréstito, el valor de mercado de un título del empréstito y el número de títulos que tendrían que venderse del empréstito para obtener esos 5 millones de euros que estamos analizando. Bien, pues el punto 1, que es indicar los términos amortizativos de cada uno de los préstamos, no es más que determinar, según las características de cada uno de ellos, cuál sería el término que lo amortizaría. El préstamo con el Banco Artemisa, como veíamos antes, un préstamo francés de términos amortizativos constantes con periodicidad mensual. El capital inicial serían los 5 millones de euros que se solicitan en 6 años, como es mensual la periodicidad con la que se amortiza dicha operación, 6 años por 12 meses cada año, 72 mensualidades, nos facilitaba un J12, un tipo de interés nominal pagadero mensualmente. Para calcular el I12 ya sabéis que hay que dividir el nominal entre 12, que es la periodicidad del tipo que nos están facilitando, y se obtiene un tipo de interés efectivo mensual del 0,002. Ni que decir tiene que las operaciones financieras, para realizar cualquier cálculo financiero, siempre vamos a trabajar con los tipos de interés efectivo. De ahí que sea importante determinar en primer lugar cuál es el tipo que me están facilitando en el enunciado y a partir de ese tipo determinar el tipo efectivo. Si nos facilitan un tanto nominal, como en este caso, hay que convertirlo en efectivo, que es el que utilizaremos para hacer los cálculos financieros. Igualdad financiera en el origen, pues el capital inicial de 5 millones será igual a la mensualidad constante que queremos determinar, multiplicado por el valor actual de una renta unitaria de n términos y al tipo de interés efectivo mensual. Por lo tanto, 5 millones igual a esa mensualidad que buscamos, valor actual de una renta unitaria de 72 mensualidades a un tipo de interés efectivo mensual del 0,002 y obtenemos una mensualidad constante que amortizaría este préstamo de 74.633 euros con 70 céntimos. Yo aquí he denotado A sub A como el término amortizativo mensual del Banco Artemisa, de ahí lo de el subíndice A. En relación con el préstamo del Banco ERA, se trataba igualmente de un préstamo francés de periodicidad semestral, por tanto semestralidades constantes, en la que nos indicaban que existían 2 periodos de carencia total, en los que no se pagan ni intereses ni amortización del principal. El capital inicial igualmente eran 5 millones, N son 5 años, como son por semestre serían 5 por 2 semestres que hay un año, 10 semestres total de la operación. D sería la carencia total, que son en este caso 2 semestres de un año. El tipo de interés efectivo semestral, en este caso nos lo dan directamente, era del 5%, del 0,005, del 0,5%, perdón, que es 0,005. Banco ERA, rédito semestral del 0,5%, ¿de acuerdo? Si fuera el 5%, por eso he vuelto a revisarlo, sería un 0,05, y en este caso es 0,5%, que es 0,005. Por tanto, con esta información se plantea la igualdad financiera tras la carencia, sería C sub 0 multiplicado por 1 más el tipo de interés efectivo semestral elevado al periodo de carencia, que serían 2 semestres, y debe ser igual a el término semestral constante que amortiza este préstamo multiplicado por el valor actual de una renta unitaria de n términos y el tipo de interés efectivo semestral que nos facilita el enunciado. Por lo tanto, 5 millones multiplicado por 1,005 elevado al cuadrado debe ser igual a la semestralidad constante del préstamo del Banco ERA, la A sub H, multiplicado por el valor actual de una renta unitaria de 10 términos semestrales al tipo de interés efectivo semestral del 0,005 y obtenemos un término amortizativo semestral para el Banco ERA de 519.004 euros con 24 céntimos. Entre paréntesis incluyo que este valor ha sido redondeado, 2387 a 2 decimales queda 0,24. Ya sabéis que si presentamos una solución en euros debemos redondearlo a 2 decimales como máximo, ya que la máxima fracción de euros es el céntimo, no existe mayor división. No obstante, siempre yo guardaría en la calculadora, en la memoria, en una de las memorias de la calculadora, el valor completo con todos sus decimales, porque este valor puede que tengamos que utilizarlo en una operación posterior como cifra intermedia, y en ese caso es mejor no utilizar cifras redondeadas para evitar ir cometiendo errores o desvíos en los resultados finales derivados del redondeo. En el apartado 2 nos pedían que determinásemos cuál es el préstamo que resultaría más interesante para la sociedad. Pues el préstamo más interesante será aquel que genere menores obligaciones de pago para la empresa.
y para ello lo que vamos a hacer es determinar el valor actual de los flujos de pago asociados a cada préstamo y los vamos a valorar según el tipo de interés de mercado del 2,75% que nos indicaban. Fijaos que aquí el método directo sería determinar el coste efectivo para el deudor de cada uno de estos préstamos. ¿Qué ocurre? Que si planteamos la igualdad a través de la que determinaríamos el coste efectivo, no podríamos determinar exactamente cuál es ese coste y por tanto no podríamos decidir cuál es el más interesante. Para determinar ese coste efectivo íbamos a necesitar utilizar hoja de cálculos o máquina financiera que en el examen no vamos a disponer. Nos está dando la pista al decirnos que se valore al tipo de interés de mercado del 2,75% y la pista no es más que saber que con ese tipo lo que podemos hacer es comparar el valor actual de todos los flujos futuros asociados a esa deuda, es decir, actualizar todos los pagos que el deudor tendría que afrontar con cada uno de los préstamos y el que nos genere un menor valor actual quiere decir que es el préstamo que va a ser menos gravoso o que va a suponer menos obligaciones de pago futura para la sociedad alimentaria. Y eso es lo que haremos en relación con el Banco Artemisa. Vamos a actualizar o descontar al momento actual las 72 mensualidades de 74.633 euros con 70 céntimos. Y a esto le vamos a incluir la comisión del 0,03% sobre los términos amortizativos, comisión que va a tener que pagar la entidad o la sociedad alimentaria. Por lo tanto, el valor actual a ese tipo al tipo mensual equivalente al tipo del 2,75% va a ser la mensualidad que hemos determinado incluyendo el importe de la comisión del 0,3% y esto multiplicado por el valor actual de una renta unitaria de 72 mensualidades al tipo de interés efectivo mensual. El tipo de interés efectivo mensual equivalente al tipo de interés anual vigente en el mercado. Nos da un tipo de interés efectivo mensual del 0,002263 27, 96, 42. Bien, pues como este dato se puede guardar en la memoria de la calculadora, posteriormente lo sacamos para determinar el valor actual de la renta con todos sus decimales y obtenemos un valor actual derivado de las obligaciones de pago asociadas al Banco Artemisas, valorado a este tipo de interés vigente en el mercado del 2,75% anual, de 4.968.339 euros con 22 céntimos. Hacemos lo propio con las obligaciones de pago asociadas al Banco ERA. En este caso nos dice que pago inicial de la comisión de apertura del 0,2% y de 5.000 euros en concepto de gastos de estudio. Estos son gastos a mayores o pagos que va a tener que afrontar el prestatario, el deudor, la sociedad alimentaria para contraer este préstamo, además de las 10 semestralidades de 519.004,24 euros que habíamos determinado anteriormente tras un año de carencia. Por lo tanto, el valor actual va a ser importe de la comisión de apertura multiplicado por el valor nominal más los 5.000 euros de gastos de estudio, más el valor actual de las semestralidades constantes al tipo de interés, en este caso efectivo semestral, equivalente al anual vigente en el mercado del 2,75% y todo esto hay que multiplicarlo por 1 más el tipo de interés efectivo anual con el que estamos valorando la operación elevado a menos 1. ¿Por qué? Porque había un año de carencia o 2 periodos semestrales de carencia en relación con el préstamo del Banco ERA. Ese valor actual lo obtendríamos en el momento 1, hay que trasladarlo, descontarlo un año al momento 0 para poder determinar el valor actual. Aquí os pongo la forma de cálculo del tipo de interés efectivo semestral equivalente al 2,75 efectivo anual que nos facilitan en el enunciado. Se obtendría un valor actual de las obligaciones de pago asociadas al préstamo del Banco ERA de 4.706.574 euros con 36 céntimos. En consecuencia, será preferible la deuda con el Banco ERA, puesto que este valor actual de 4.706.000 es inferior a los 4.968.000 de valor actual asociado a las obligaciones de pago con el Banco Artemisa. Por tanto, preferible Banco ERA. Este procedimiento, como os decía, sería equivalente a determinar el coste efectivo de cada uno de los préstamos, es decir, plantear esta igualdad financiera, pero en lugar de meter el valor del tipo de interés efectivo semestral o anual o mensual, como hemos hecho en el caso del Banco Artemisa, equivalente al 2,75 vigente en el mercado, dejaríamos como incógnita ese tipo de interés efectivo y habría que determinarlo. Obviamente, esto no podríamos hacerlo a mano, sin una calculadora financiera específica o sin una hoja de cálculos y por tanto lo que hay que hacer es el procedimiento de determinar el valor actual en base a un tipo de interés, en este caso vigente en el mercado que nos facilita. Y
Como hemos visto, el que genera menor valor actual de las obligaciones de pago futuras asociados a cada uno de los préstamos, será el que resulte preferible o más conveniente para la sociedad alimentaria. Puntos 3, 4 y 5, como veíamos anteriormente, relacionados con el empréstito. En el primero de ellos nos pedían determinar los términos amortizativos. Lo primero es tener en cuenta cuáles son los elementos de la operación: número de títulos 1 millón, nominal de cada uno de ellos 1.000 euros, tipo de interés efectivo anual del 3%, 0,03, existe un lote de 5 millones, unos gastos de amortización de 0,005 sobre el nominal y sobre el importe que se paga en cada periodo, y una duración del empréstito de 10 años. Durante 2 años, como nos decían anteriormente, se pagan únicamente los intereses con periodicidad semestral, y a partir del año 2, es decir, en los 8 años siguientes, se amortiza el empréstito a través de términos amortizativos anuales constantes, que incluyen la amortización por sorteo de los títulos que correspondan en cada periodo. Por lo tanto, para un periodo, o para los periodos 1 y 2, los únicos importes incluidos en el término amortizativo serían los intereses, que serán equivalentes en el primer y segundo semestre del primer año y en el primer y segundo semestre del segundo año, y estos intereses se determinan multiplicando el nominal por el tipo de interés efectivo anual por el número de títulos y dividido entre 2, puesto que es semestral el periodo, la periodicidad con la que se satisfacen dichos intereses, y nos da un importe de 15 millones asociados a los intereses correspondientes a 1 millón de títulos de valor nominal 1.000 euros, interés semestral durante los 4 primeros semestres de la operación. A partir de ahí, para los años 3 y siguientes, años 3, 4, 5, 6, 7 y 8, los 8 años, 8, 9 y 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, los 8 años restantes de la operación, la estructura del término amortizativo será igual a generación de intereses sobre el nominal por el número de títulos, más la amortización de los títulos que correspondan por sorteo, más el lote incluido, y todo ello multiplicado por 1 más G, ya que nos indicaban que existen gastos de amortización asociados a cada uno de los términos amortizativos. Esta es la estructura de un término amortizativo de un empréstito con características comerciales. Primer paso, como ya sabéis, es la normalización. Para ello hay que dejar en el segundo miembro aislado el pago de intereses más la amortización por sorteo de los títulos que corresponda, y el resto de características asociarlos bien a la anualidad, bien al tipo de interés. En este caso, despejando, todo quedaría asociado a la anualidad normalizada, a la A', que quedaría como A partido por 1 más G, 1 más los gastos de administración menos el lote. Estructura. Equivalencia financiera en el origen en el año 3, teniendo en cuenta la A normalizada, sería, por tanto, de C por el número de títulos, el nominal por el número de títulos debe ser igual al valor actual de la anualidad del término amortizativo anual constante, multiplicado por el valor actual de una renta unitaria de 8 términos anuales al tipo de interés que nos facilitan en el enunciado. Se obtendría una anualidad teórica de 142.456.388 euros con 80 céntimos. La anualidad práctica sería la que correspondería a deshacer esta sustitución que habíamos hecho anteriormente. Sería concretamente la anualidad teórica más el lote, y eso multiplicado por 1 más los gastos de administración, y nos daría una anualidad práctica de 148.193.670 euros con 80 céntimos. Hasta aquí el apartado número 4. En el número 5 nos indican valor de mercado de un título hoy. Esto sería, como sabéis, el resultado de actualizar al tipo de mercado, al tipo de interés vigente en el mercado, ese 2,75% que nos informaban en el enunciado, todos los derechos futuros asociados a cada uno de los títulos. Para esto es necesario conocer el número y la cuantía de los derechos económicos futuros de cada uno de los títulos. Lo anterior va a depender del momento en que cada título resulte amortizado, del sorteo en el que cada título entre, de los 8 años en los que se van a amortizar estos títulos. Y esta información la desconocemos. En consecuencia, para determinar el valor de un título hay 3 posibilidades: conocer el momento en que resulta amortizado cada título, que como hemos dicho lo desconocemos, por lo tanto ese criterio no sirve; estimar el periodo de vida de cada uno de los títulos como una vida promedio a través de la vida media o vida mediana del conjunto de los títulos, o bien considerar un valor medio del conjunto de los títulos. Y para ello, ¿qué hacemos? Calcular el valor global del empréstito en su conjunto. En el momento de cálculo en el momento en el que nos piden calcular
ese valor unitario o ese valor asociado a cada uno de los títulos y dividir de forma proporcional dicho valor global entre los títulos vivos en la fecha de estudio. Y esto es lo que vamos a realizar porque es el procedimiento para el que disponemos de información. Por lo tanto, el valor de mercado hoy, transcurridos 3 años y 5 meses desde la emisión del empréstito, será V sub 3 más 5 doceavos, o V sub 3 años más 5 meses, que es como yo lo he denotado. Y para ello lo que tenemos que hacer aquí gráficamente, lo establezco, el valor tenemos que determinarlo. Lo que vamos a hacer lo primero es determinar el valor global, lo que equivaldría a determinar el valor financiero del empréstito en el momento 3 más 5 doceavos, es decir, transcurridos 3 años y 5 meses. Para determinar ese valor, lo primero que vamos a hacer es calcular el valor actual de los flujos futuros pendientes del empréstito, es decir, el valor actual de todos los términos amortizativos anuales pendientes del empréstito, que serán los que van del año 4 al 10, o lo que es lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 términos anuales constantes. Los descontaremos hasta el momento 3, esto sería V sub 3, y esto lo trasladaremos 5 meses hasta el momento V sub 3 más 5 doceavos. Y obviamente al trasladar al momento 3 no estamos considerando el término amortizativo o la anualidad constante que amortiza el empréstito de ese mismo año 3, porque se supone que en ese momento ya se habría pagado esa anualidad y ya se habrían amortizado por sorteo los títulos que corresponden en ese momento. Fijaos que lo que estamos haciendo es trasladar el valor actual de estas anualidades al momento 3, pero para llevárnoslos a 5 meses después. Por lo tanto, en el año 3 más 5 meses ya se habría amortizado la anualidad de ese año 3, motivo por el cual no la incluimos al determinar el valor en el año 3. Ya se da por hecho que se habría amortizado se habría realizado el pago de esa anualidad. Por lo tanto, lo primero que hacemos es calcular el valor financiero del empréstito en el año 3 tras pagar la primera anualidad. Para ello, detraeremos los gastos de administración, ya que estos no afectan al usufructo ni a la nueva propiedad, ni por tanto al valor financiero del empréstito, ¿vale? Están incluidos en la anualidad que hemos determinado porque es un pago adicional que va a tener que afrontar el emisor del empréstito, pero no estará incluido en el valor financiero, ya que es una cantidad que se paga a un agente externo, digamos, a una entidad, la entidad financiera a través de la que se realiza la operación de emisión del empréstito. Si bien, como están incluidos en la anualidad que hemos determinado, habrá que detraerlo dividiendo por 1 más los gastos. Y este sería el importe cuyo valor hay que actualizar 7 periodos al 2,75% de interés efectivo anual. Y obtenemos un valor financiero o valor global del empréstito en el año 3 de 927.413.400 euros. En segundo lugar, hay que calcular el valor transcurridos 3 años y 5 meses, que no es más que lo que yo he denotado como V sub 3 más 5 doceavos, trasladar 5 meses al tipo de interés efectivo anual del 2,75%, ese valor obtenido en el año 3. Es decir, trasladar el valor del año 3 al momento 3 más 5 meses, es decir, este momento que es en el que se nos pide determinar el valor de un título. Obtenemos un valor en el año 3 más 5 meses, transcurridos 3 años y 5 meses desde la emisión del empréstito, de 937.955.993 euros con 10 céntimos. A continuación hay que determinar el número de títulos vivos tras el sorteo del año 3, es decir, N sub 4, que serían el número de títulos vivos en el año 4. N sub 4 va a ser igual al número de títulos vivos en el año 3 menos los títulos que se amortizan en el año 3. Y los títulos vivos del año 3, que equivaldría M sub 3 a la M sub 1, serían N sub 3 dividido entre el valor final de una renta unitaria de 8 términos al 3%. Este es el tipo de interés del empréstito. Ojo, aquí estamos calculando una variable del empréstito, no utilizamos el tipo de interés efectivo vigente en el mercado que nos han facilitado, que ese nos sirve para calcular los valores actuales de los flujos futuros. Para determinar en este caso M3 vamos a utilizar el tipo de interés asociado al empréstito. N3 son el millón de títulos. Fijaos que los 2 primeros años lo único que se pagaban eran intereses, no hay amortización por sorteo de títulos. Por lo tanto, N3, que es lo que vamos a necesitar para calcular M3, es el número de títulos vivos a inicio de la operación, el número de títulos emitidos de 1 millón de títulos. Y de ahí obtendremos un M3 de 112.456,3888
títulos que corresponderían a los amortizados en el primer sorteo. N4, por tanto, será la diferencia entre el millón de títulos vivos a inicios del periodo menos los títulos que se han amortizado en dicho sorteo, en el sorteo del año 3, el primero de los sorteos, nos quedaría un número de títulos vivos tras pagar ese primer término amortizativo, esa primera anualidad, de 887.543,6.112 títulos. Yo aquí arrastro todos los decimales, porque ya sabéis que para saber exactamente cuáles serían los títulos amortizados en cada sorteo, habría que determinar todas las M sub K y luego, en caso de quedar un número de títulos de pico, asignarlos a aquellos sorteos en los que se haya obtenido un mayor valor decimal por orden de mayor a menor. Esto no vamos a hacerlo porque no se nos solicita y sería absurdo ponernos a determinar cuál es el número de títulos amortizados exactamente en cada uno de los sorteos y hacer ese procedimiento, porque estaríamos perdiendo tiempo en el camino. Y obviamente este ya, como podéis comprobar, es un ejercicio de cierta extensión como para encima hacer cosas adicionales. Por lo tanto, arrastramos todos los decimales, calculamos el N4 con todos los decimales y lo último que hay que hacer, que es calcular el valor de mercado de un título hoy por este procedimiento de repartir el valor global de forma proporcional entre el número de títulos vivos, nuevamente meteríamos el valor de N4 con todos los decimales, obtenemos un importe de 1056,799893 para entregar o presentar el valor en euros, amortizaríamos a dos decimales 1056 euros con 80 céntimos y este sería el valor determinado por este procedimiento en el momento actual de un título de los vivos actualmente del empréstito. El valor de cada uno de los 887.543,60112 títulos vivos que hay transcurridos 3 años y 5 meses desde la emisión del empréstito. Y en el punto número 5 nos dice el número de títulos que deberá vender, se entiende para obtener los 5 millones de euros que necesita de financiación para adquirir o para realizar esa inversión, la empresa alimentaria, pues ¿qué hacemos? Dividimos esos 5 millones entre el valor en el mercado hoy de cada uno de los títulos que acabamos de determinar en el apartado 4 y nos da que habría que vender 4.731,264674 títulos. Como los títulos no se pueden partir en trocitos, debería vender la cifra redondeada al entero siguiente por exceso, es decir, 4.732 títulos debería vender para obtener un montante de 5 millones de euros. En este caso, como hemos redondeado, se obtendrían algo más de 5 millones de euros. Y hasta aquí este ejercicio de operaciones financieras. Espero que este vídeo resulte de utilidad. Un saludo y mucho ánimo a todos con el estudio.